Bien, me presento, soy Jesús, ya me conocen todas y todos ustedes de sobra. Decir que el enemigo se ha metido con el hijo de Isis y de José, algo que es muy grave, porque yo me he portado mal en el pasado, pero ya llevo desde el día 24 de diciembre respetando a la familia. Y nadie va a conseguir separarme de la familia, nadie. Ninguno del enemigo conseguirá separarme de la familia. La familia y yo estamos muy unidos. Y de hecho, el 5 de enero se acabó el jueguecito de Capitán General sí, Capitán General no. 5 de enero aplicaremos mano dura. La tierra será destruida por las navidades. Exactamente para Reyes Magos empiezan los fuegos artificiales. Para algunas y algunos de ustedes esto es ciencia ficción. Veremos la ciencia ficción. Veremos. Porque la realidad se está acercando y mucho. Para el 5 de enero, ¿cuánto tiempo nos quedan? 2 días y 5, 7 días, una semana. Para demostrar que vamos a destruir todos los países y todos los continentes, salvándose las elegidas y elegidos a poder ser. Si puedo salvar a las elegidas y elegidos, mi misión es finalizada. Salvar a las mejores y a los mejores, a los que siempre han estado de mi lado, a duras y maduras, porque sé que estar conmigo es como el Atlético de Madrid, ser sufridores, pero a la vez ganadores. Hemos ganado. Nada más decir eso, ejército de Jesús, que les considero a ustedes elegidas y elegidos, ejército de Jesús. Hemos ganado. V de victoria en la familia. Día 5 de enero a las 11 en Valdecoto. La tierra va a ser ceniza. Podría decir, ya no publico hasta el 5 de enero, pero es que me divierte este jueguecito con el enemigo, me divierte. Con lo cual, sigamos jugando, a jugar contra el enemigo. Este juego se acaba el día 5 de enero. La tierra será destruida a partir del 6 de enero. 5 de enero, 11 de la noche en Valdecotos. No tengo más palabras que decir. Y Capitán General sí, Capitán General no, pero esto de qué va. Esta era una oportunidad que se les estaba dando, Capitán General. Oportunidad denegada. Día 5 de enero, 11 de la noche en Valdecotos. La tierra va a ser ceniza. Y por cierto, a la familia le duele mucho esto. A mí, bueno, 5 de enero, 11 de la noche en Valdecotos, la tierra ha llegado a su triste y lamentable final. 5 de enero, 11 de la noche en Valdecotos, partimos. Y esto no es ciencia ficción, es una realidad. Del viaje tiene conocimiento el ejército y alguna gente, ¿de acuerdo? El viaje es algo muy importante porque partimos rumbo al Edén, rumbo al paraíso con el origen. Esto será el 5 de enero a las 11 de la noche en Valdecotos. Pues creo que me he expresado claro y correctamente. 5 de enero, 11 de la noche en Valdecotos. Ahora viene algo muy duro para la tierra y por Reyes Magos. La tierra se lo tiene más que merecido. Y lo digo en nombre de Isis y José. Más que merecido. Así que 5 de enero, 11 de la noche en Valdecotos, se acabó el jueguecito con el enemigo. Y si no está en el 5 de enero a las 11 en Valdecotos, ya veré para irme yo solo y destruir la tierra. Eso por si es manipulado. Si no es manipulado, ya saben, 5 de enero, 11 de la noche en Valdecotos. No tengo más palabras que decir, que son muchos, pues muchos. Tan solo pueden venir entre 2000 y 3000, pero bueno, si son muchos y muchos, bien. Mi misión completada, salvar todas las vidas humanas posibles. Vamos a estar con el origen y yo con mi mujer y con mi hijo, que son lo que más quiero en la vida, y con María y con José, que son los sabios y los grandes. Nada más que decir eso. 5 de enero, 11 de la noche,
en Valdecotos. ¿Qué es este juego de Capitán General sí, Capitán General no? Destruyamos la Tierra y así acabamos con todo esto lo antes posible. Nos queda una semana para destruir la Tierra. No tengo más palabras que decir. 5 de enero, 11 de la noche en Valdecotos. Muchísimas gracias, nacional e internacionalmente. Y enemigo, el que ríe el último, ríe más fuerte. Bien, pues creo que me he expresado clara y correctamente. 5 de enero se acabó el juego. 5 de enero, 11 de la noche en Valdecotos, aunque haya nieve. Gracias, Jesucristo.